Una pequeña mendiga salvó a un millonario de un accidente de coche. Cuando el millonario le preguntó a la niña qué quería como retribución, la respuesta de la niña hizo que el millonario llorara desesperadamente. La mañana en las calles era como tantas otras para Valentina. El sol tímido apenas calentaba su piel mientras caminaba por las banquetas sucias del centro de la ciudad. Los coches apresurados pasaban zumbando, con sus bocinas resonando como una sinfonía desordenada. La niña de solo 8 años, con ojos grandes y curiosos, observaba el mundo con una mezcla de cautela y esperanza. Valentina tenía la mirada aguda de quien aprendió temprano a leer entre líneas en la vida. Vestía ropa descolorida que antes había pertenecido a alguien más afortunado. En su pequeña mochila cargaba todo lo que poseía: un pedazo de pan duro, un cuaderno lleno de garabatos y una foto desgastada de su madre, Cecilia. Pasó frente a una panadería y el aroma dulce del pan recién horneado la hizo detenerse por un momento. Sus dedos acariciaron la foto en su mochila mientras se preguntaba dónde estaría su madre en ese preciso instante. Pero antes de perderse en esos pensamientos, un sonido estridente cortó el aire, el chillido de neumáticos y el rugido de un motor frenético. Valentina alzó la mirada y vio un camión fuera de control descendiendo a toda velocidad por una pendiente. La gente gritaba y corría, pero su atención se centró en un coche negro que avanzaba lentamente para cruzar la calle. El conductor parecía distraído, ajustando el radio o tal vez revisando algo en su celular. El choque era inevitable. Sin pensarlo 2 veces, Valentina gritó: ¡Cuidado! ¡El camión! El conductor del coche levantó la cabeza, alarmado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el peligro inminente. Pisó el acelerador y logró esquivar el impacto por apenas unos metros. El camión pasó rozando, derribando una serie de botes de basura y deteniéndose solo al chocar contra un poste. La adrenalina dominaba el cuerpo de Valentina, pero permaneció inmóvil, observando. La puerta del coche negro se abrió y un hombre bien vestido descendió. Era alto, con el cabello peinado perfectamente y un traje que claramente costaba más de lo que Valentina podía imaginar. ¿Fuiste tú quien gritó?, preguntó mientras se acercaba a ella, todavía recuperando el aliento. Valentina asintió con la cabeza. Yo podría haber muerto, dijo el hombre, apoyando las manos en las rodillas, aún tratando de procesar lo ocurrido. La miró de nuevo, esta vez con más atención. ¿Cómo puedo agradecerte? Sacó su cartera y extrajo algunos billetes. Por favor, toma esto, es lo mínimo que puedo hacer. Valentina negó con la cabeza. No quiero su dinero. El hombre pareció sorprendido. Pocas personas rechazarían una oferta tan fácil. Se enderezó y cruzó los brazos. Entonces, ¿qué quieres? Hubo un momento de silencio. Valentina bajó la mirada hacia sus zapatos gastados, como si estuviera pensando cuidadosamente. Luego levantó la cabeza de nuevo y su voz salió baja pero firme. Quiero que me ayude a encontrar a mi mamá. El hombre frunció el ceño. ¿Tu mamá? Cecilia. Desapareció hace mucho tiempo. Prometió que volvería, pero nunca regresó. Valentina lo miró directamente a los ojos. Usted preguntó qué quería. Es eso. La petición cayó sobre Alberto como un peso. Era un empresario acostumbrado a resolver problemas con cheques y contratos, pero aquella solicitud era diferente. Dudó, buscando una excusa para alejarse de esa situación, pero algo en la niña lo detuvo. Había sinceridad en sus ojos, una fuerza difícil de ignorar. Suspiró. No sé cómo voy a hacer esto, pero lo intentaré. Valentina sonrió por primera vez en la mañana. Era una sonrisa tímida que iluminaba su rostro marcado por las dificultades de la vida.
Alberto observó a la niña mientras se alejaba para sentarse en la banqueta cercana. A pesar de su aparente fragilidad, había una fortaleza que él no podía ignorar. Entró en su coche, pero no lo encendió. Se quedó sentado, mirando el volante, reflexionando sobre lo que acababa de prometer. Había algo en esa niña que lo conmovía de una manera que no entendía. No pidió dinero, ni comida, ni ropa. Todo lo que quería era encontrar a alguien que amaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Alberto sintió que no podía simplemente ignorarlo. Alberto se despertó esa mañana con la petición de Valentina resonando en su mente. No sabía exactamente por qué había accedido a ayudarla, pero la sinceridad de la niña había roto algo dentro de él, algo que había mantenido blindado durante años. Antes de salir a la oficina, hizo algo que jamás imaginó. Llamó a su asistente, Daniela, pidiéndole que fuera a su casa. «Necesito tu ayuda con algo. Personal», dijo con un tono inusualmente vacilante. Daniela, acostumbrada a manejar las demandas profesionales de Alberto, se sintió intrigada. Poco tiempo después, llegó al lujoso departamento del empresario, donde encontró a Valentina sentada en una esquina de la sala, observando todo con curiosidad, pero también con cierta desconfianza. «¿Quién es ella?», preguntó Daniela señalando a Valentina. Alberto suspiró como si no supiera por dónde empezar. Entonces, explicó brevemente lo que había sucedido el día anterior. Daniela, incrédula al principio, quedó convencida al ver la expresión decidida de Valentina. «Entonces, ¿quieres que encuentre a esta Cecilia?», preguntó Daniela. «Sí, y necesito que sea rápido», respondió Alberto. «Mientras tanto, Valentina se quedará conmigo». Valentina levantó la mirada, sorprendida. «¿Voy a vivir aquí? No puedo dejarte en la calle», dijo Alberto desviando la mirada. «Al menos hasta que encontremos a tu madre». Daniela negó con la cabeza, impresionada. «De acuerdo, empezaré de inmediato. Pero necesitaremos toda la información que la niña pueda darnos». Mientras desayunaban en la espaciosa cocina de Alberto, Valentina comenzó a contar su historia. Habló del día en que la dejaron en el albergue, cuando tenía solo 5 años. Recordaba claramente el beso que su madre le dio en la frente y la promesa que le hizo: «Volveré, mi amor. Solo será por un tiempo». «Pero nunca volvió», dijo Valentina, con la voz quebrada. «La esperé todos los días». Alberto escuchaba atentamente, algo poco habitual en él. Daniela tomaba notas en su tablet, organizando mentalmente los próximos pasos. «¿Cómo se llamaba el albergue?», preguntó Daniela. «Hogar Esperanza», respondió Valentina. Daniela lo anotó y se puso de pie. «Comencemos por ahí». El coche negro de Alberto se detuvo frente al edificio sencillo del Hogar Esperanza. Era un contraste marcado con la opulencia de la ciudad. Valentina los guió hasta la entrada, donde fueron recibidos por doña Marta, la directora. «¡Valentina!», exclamó Marta sorprendida. «¿Qué haces aquí, querida?». Valentina presentó a Alberto y Daniela, explicando que buscaban información sobre Cecilia. Marta los condujo a su oficina, un espacio pequeño pero acogedor, con estanterías llenas de papeles y algunas fotos antiguas colgadas en las paredes. Marta abrió un cajón y sacó una carpeta. «Aquí están sus registros», dijo entregándosela a Daniela. Dentro había algunas notas y una foto vieja. En ella, Cecilia sostenía a Valentina cuando era pequeña. Cecilia era hermosa, con ojos cansados, pero con una sonrisa amorosa. «Cecilia era una buena madre», comentó Marta, «pero siempre estaba preocupada, como si alguien la persiguiera. Nunca me lo dijo directamente, pero sospechaba que estaba huyendo de algo». Alberto intercambió una mirada intrigada con Daniela, quien inmediatamente tomó más notas. Más tarde, mientras analizaban los documentos en la oficina de Alberto, Daniela hizo un descubrimiento sorprendente. «Espera un momento», dijo,
ampliando una imagen de un registro antiguo de empleados. Esto no puede ser una coincidencia. Le mostró la imagen a Alberto. Era un formulario de admisión de una empleada doméstica con el nombre de Cecilia. ¿Ella trabajó para mí?, preguntó Alberto, incrédulo. Sí, hace unos 8 años, respondió Daniela. Pero por algún motivo, su estadía fue breve. Se fue abruptamente. Alberto frunció el ceño, tratando de recordar. Su memoria no lograba recuperar ningún detalle claro de Cecilia, solo un vago reconocimiento. ¿Cómo es posible que no la recuerde?, murmuró. Daniela negó con la cabeza. Quizás estabas demasiado ocupado, o tal vez ella quiso pasar desapercibida. Cuando Valentina supo de la conexión entre Alberto y Cecilia, sus ojos brillaron con esperanza. ¿Entonces la conociste? ¿Crees que aún me quiere? La pregunta golpeó a Alberto como un balde de agua fría. No sabía qué responder. Durante toda su vida había evitado temas que involucraran sentimientos, pero frente a esa niña, su habitual frialdad no parecía una opción. No lo sé, dijo finalmente, pero la encontraremos y le preguntaremos juntas. Valentina sonrió, confiada. Era el comienzo de algo que Alberto aún no sabía cómo nombrar, pero que, de alguna manera, ya empezaba a cambiar la forma en que veía el mundo. Los días siguientes estuvieron envueltos en una atmósfera de misterio. Alberto, acostumbrado a tener control sobre sus decisiones y negocios, se sentía desorientado ante los descubrimientos recientes. Las palabras de Valentina seguían resonando en su mente. ¿Crees que aún me quiere? Era una pregunta sencilla, pero cargada de significados que él aún no lograba comprender. En medio de la búsqueda de más información, Daniela se sumergió en antiguos registros de empleados de la casa de Alberto. Entre contratos y listas de pagos, encontró notas sobre la época en que Cecilia había trabajado como empleada doméstica. «Aquí hay algo extraño», comentó Daniela mientras analizaba los documentos. Según estos registros, ella dejó el trabajo de manera abrupta, sin previo aviso. «¿Por qué?», preguntó Alberto, inclinándose sobre la mesa. El motivo no está claro, pero Daniela señaló una observación en una esquina del registro. Hay menciones de visitas frecuentes de un hombre. Parece que iba a la casa siempre al final de su turno. Alberto frunció el ceño. Las imágenes en su memoria eran vagas, pero algo comenzó a tomar forma. Destellos de una mujer apresurada, tratando de evitar contacto, y un hombre que aparecía inesperadamente en horarios extraños. ¿Recuerdas algo?, preguntó Daniela. Es borroso, respondió él pensativo. Siempre estaba ocupado, concentrado en mis proyectos. Si algo le estaba ocurriendo, admito que no lo noté. Daniela continuó. La directora del albergue mencionó que Cecilia parecía estar huyendo de alguien. Ese hombre podría ser la clave. Necesitamos descubrir quién era. La investigación de Daniela finalmente arrojó un nombre. Paulo, un ex socio de Alberto que había sido apartado de la empresa tras un escándalo de chantajes y manipulación financiera. Era conocido por su astucia y falta de escrúpulos. Parece que Paulo no solo tuvo una historia problemática con la empresa, sino que también frecuentaba tu casa en la misma época en que Cecilia trabajaba para ti, informó Daniela. Alberto guardó silencio, asimilando la información. Recordaba a Paulo como un hombre que siempre buscaba ventajas, alguien que sabía cómo explotar las debilidades de los demás. ¿La amenazaba?, preguntó Alberto, más para sí mismo que para Daniela. Aún no lo sabemos con certeza, respondió Daniela. Pero si es quien creo, no me sorprendería. Esa noche, Alberto no pudo dormir. Los recuerdos regresaban de forma desordenada. Se acordó de momentos en los que vio a Cecilia visiblemente tensa, hablando por teléfono en un rincón del jardín.
También recordó un día en que Paulo apareció sin previo aviso, exigiendo hablar con él, pero terminó yéndose después de una breve conversación con Cecilia. La culpa empezó a pesar sobre él. Se dio cuenta de que durante aquellos años se había dedicado casi exclusivamente a su carrera, ignorando lo que consideraba irrelevante. Cecilia, al parecer, había sido una de esas cosas. A la mañana siguiente, Alberto se sinceró con Daniela. Debería haberlo notado, algo andaba mal y simplemente no lo vi. Daniela, siempre profesional, mostró empatía. Lo que importa ahora es que estamos intentando resolverlo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que el futuro de Valentina sea diferente. Mientras Daniela profundizaba en su investigación, algo inesperado ocurrió. Paulo, quien había estado fuera del radar durante años, descubrió que su nombre volvía a ser mencionado. Comenzó a vigilar discretamente los movimientos de Alberto, maniobrando para proteger sus propios secretos. En una llamada que parecía casual, Paulo contactó a Alberto. «Alberto, ¿cuánto tiempo? Me enteré de que estás investigando cosas del pasado. Es bueno tener cuidado. Sabes cómo ciertas historias pueden complicar vidas». El tono era relajado, pero la amenaza era evidente. Alberto, tratando de mantener la calma, respondió: «Si hay algo que crees que debo saber, Paulo, te escucho». «No soy yo quien debería preocuparse por lo que sabe o no», replicó Paulo riendo. «A veces es mejor que el pasado permanezca enterrado». Al colgar, Alberto sintió un escalofrío. Sabía que Paulo estaba al tanto de más de lo que decía, y la amenaza implícita confirmaba que la búsqueda de Cecilia no sería sencilla. Al final del día, Daniela presentó otra pieza del rompecabezas. Una foto antigua de Paulo y Cecilia juntos, tomada en un evento en el que Alberto también estaba presente. En la imagen, Cecilia parecía incómoda, mientras Paulo mantenía una mano posesiva sobre su hombro. «Esto no es una coincidencia», dijo Daniela. «Él tenía algo contra ella». Alberto observó la foto durante largos minutos. Por primera vez, sintió que el peso de un pasado que había ignorado podría convertirse en una carga aún mayor en el presente. Y el misterio no hacía más que profundizarse. Los días se volvían cada vez más tensos para Alberto. Los descubrimientos sobre Cecilia y la conexión con Paulo arrojaban una sombra sobre su pasado, un pasado que siempre había considerado irrelevante. Sin embargo, ahora parecía que cada hilo suelto de esa época estaba entrelazado con la vida de Valentina y tal vez con la suya propia. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos en su oficina, Alberto encontró un baúl polvoriento. Lo reconoció de inmediato. Era uno de los pocos objetos personales que rara vez abría. Contenía recuerdos de una época que prefería evitar, como cartas, fotografías y anotaciones de años anteriores. Al abrir el baúl, sus ojos se posaron en un pequeño paquete de cartas atadas con un lazo descolorido. La elegante caligrafía en el sobre llamó su atención. Cecilia. Sacó una de las cartas y comenzó a leer. La primera carta expresaba gratitud por tener un empleo y cómo Cecilia admiraba la manera en que Alberto dirigía su empresa, aunque personalmente lo encontraba distante. A medida que avanzaba en las páginas, las cartas se volvían más personales. Cecilia mencionaba los desafíos que enfrentaba fuera del trabajo, las visitas inquietantes de Paulo y finalmente un secreto que guardaba con mucho recelo. En una de las cartas más recientes, Cecilia escribió: «Descubrí que estoy embarazada. No sé cómo reaccionaría si lo supiera. Siempre está tan enfocado en el trabajo, tan distante. Tal vez sea mejor que nunca lo descubra». Alberto dejó caer la carta, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Las palabras resonaban en su mente. Se sentó pesadamente en su silla de cuero,
mirando el sobre abierto. ¿Podría ser Valentina su hija? Las horas siguientes estuvieron llenas de introspección. Alberto no podía apartar la idea de que quizás había sido padre desde el principio sin saberlo. Cecilia había tomado esa decisión por él, asumiendo que sería incapaz de manejar tal responsabilidad. Pensaba en lo emocionalmente ausente que había sido en aquella época, priorizando el crecimiento de su empresa por encima de todo. ¿Habría sido diferente?, se preguntó en voz baja sin hallar una respuesta. Los días que había pasado con Valentina también regresaron a su mente. A pesar de su inicial resistencia, se sentía cada vez más conectado con la niña. Tenía una inteligencia viva, un brillo en los ojos que comenzaba a reconocer. Tal vez era una coincidencia, tal vez no. Esa posibilidad, la de que Valentina fuera su hija, lo conmovió profundamente. Por primera vez, empezó a notar el vacío emocional que había construido a su alrededor y el impacto que eso podría haber tenido en otras personas. Mientras Alberto procesaba esta nueva realidad, Valentina también percibía algo diferente en él. Estaba más presente, más atento. Durante las comidas le preguntaba por sus gustos e historias, como si intentara compensar el tiempo perdido. Incluso se arriesgaba a compartir anécdotas de su propia infancia, algo que rara vez hacía. Una noche, mientras veían una película juntos, Valentina se acercó tímidamente, apoyando la cabeza en su brazo. Fue un gesto pequeño, pero cargado de confianza. Alberto permaneció inmóvil por un momento, sorprendido, antes de relajarse y rodearla con el brazo. «¿Crees que mi mamá está bien?», preguntó Valentina en voz baja. «Espero que sí», respondió Alberto con sinceridad. «Y prometo que haremos todo lo posible por encontrarla». Valentina sonrió, una sonrisa tenue, pero llena de esperanza. Por primera vez sentía que no estaba sola. A la mañana siguiente, Alberto llamó a Daniela a su oficina. La miró con una determinación renovada. «No solo estamos buscando a Cecilia por Valentina, también necesito hacerlo por mí». Daniela lo observó, sorprendida. «¿Por ti?». Alberto vaciló, pero decidió contarle sobre las cartas. Le mostró los fragmentos que indicaban el embarazo de Cecilia, dejando a Daniela atónita. «¿Crees que Valentina es tu hija?», preguntó ella. «No lo sé», admitió. «Pero si hay una posibilidad, no puedo ignorarla más». Daniela asintió, percibiendo el cambio en Alberto. Ya no era el empresario frío y calculador que conocía desde hacía años. Algo en Valentina y la posibilidad de un pasado compartido lo estaba transformando. Desde ese momento, Alberto dejó de ver a Valentina solo como una responsabilidad. Ella era un vínculo vivo con algo que nunca había sabido que deseaba: una familia. Mientras miraba la foto de Cecilia encontrada en el albergue, una nueva determinación surgió en él. No solo encontraría a Cecilia, sino que haría todo lo posible por reparar el pasado y darle a Valentina el amor y la seguridad que merecía. La búsqueda de Cecilia se había convertido en mucho más que una promesa para Valentina. Era ahora un viaje de redención para Alberto, una oportunidad de reconectarse con su humanidad perdida y tal vez de convertirse en el padre que nunca imaginó ser. Los días de investigación sacaron a la luz una verdad incómoda. Paulo estaba más involucrado en la historia de Cecilia de lo que Alberto imaginaba. Daniela descubrió que Paulo no solo la intimidaba, sino que parecía saber más sobre su paradero de lo que estaba dispuesto a revelar. Era una red de manipulaciones y secretos, y Alberto sabía que enfrentarlo sería inevitable. La oportunidad para el enfrentamiento llegó en un evento corporativo. Paulo, consciente de que Alberto estaba hurgando en el pasado, se acercó intencionalmente. Se encontraron en un rincón discreto de la sala de conferencias, lejos de miradas curiosas.
Alberto, escuché que has estado ocupado, comenzó Paulo, con una sonrisa cínica, investigando cosas que tal vez sería mejor dejar en el pasado. ¿Y qué exactamente crees que sabes?, respondió Alberto manteniendo la calma aunque sentía la sangre hervir. Paulo se inclinó un poco, su tono adoptando una amenaza implícita. Sé que esta niña, Valentina, podría ser tu hija. Y, seamos sinceros, una historia como esta no le haría bien a tu imagen, ¿no crees? Un empresario millonario descubriendo que tiene una hija perdida en las calles. Suena como un titular irresistible. Alberto entrecerró los ojos. ¿Qué es lo que quieres, Paulo? ¿Dinero? Siempre directo al grano. Eso me gusta de ti, respondió Paulo con una risa sarcástica. Digamos que una contribución generosa a mis nuevos negocios mantendría mi boca cerrada. Alberto sintió el peso de las palabras. No era solo su reputación lo que estaba en juego. Paulo estaba dispuesto a usar a Valentina como moneda de cambio para satisfacer su codicia. Después del encuentro, Alberto confió todo a Daniela, aún frustrado. No se detendrá, dijo, con las manos apretadas en puños. Y no voy a dejar que Valentina sufra por sus amenazas. Daniela, siempre práctica, trazó un plan. Necesitamos pruebas, dijo. Si logramos una confesión o algo que pruebe sus chantajes, podemos derribarlo de una vez por todas. La noche siguiente, Alberto programó una reunión con Paulo, fingiendo considerar su propuesta. Se encontraron en un restaurante apartado, mientras Daniela, equipada con un dispositivo de grabación oculto, monitoreaba todo a la distancia. ¿Entonces está decidido?, preguntó Paulo con un tono triunfante. Es simple. Tú pagas y yo desaparezco. Alberto, con un control admirable, lo incitó a hablar más. ¿Por qué tanto interés en Cecilia?, preguntó con cautela. ¿Qué fue lo que realmente pasó con ella? Paulo rió, inclinándose hacia atrás en su silla como si disfrutara el momento. Cecilia era una tonta. Pensó que podía escapar de mí. Me debía, Alberto. Si desapareció, fue porque sabía que no la dejaría en paz. Daniela, escuchando desde una sala cercana, presionó el botón para guardar la grabación. Era la evidencia que necesitaban. A la mañana siguiente, Daniela entregó el audio a un abogado de confianza. Combinando esto con otras pruebas recolectadas durante la investigación, construyeron un caso sólido contra Paulo. Cuando Paulo recibió la citación judicial, quedó claro que su posición estaba en ruinas. Intentó contactar a Alberto nuevamente, pero fue ignorado. Sus chantajes habían llegado a su fin, y con la ayuda del equipo legal de Alberto, fue neutralizado definitivamente. Con Paulo fuera del camino, Alberto sintió un enorme alivio. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Valentina dibujando en la sala. Ella levantó la mirada y le sonrió, pero había una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Todo está bien?, preguntó suavemente. Alberto se sentó junto a ella, respirando hondo. Era momento de ser sincero. Valentina, prometí que nunca te abandonaría, y esa es una promesa que voy a cumplir. No importa lo que descubramos sobre el pasado, tú eres importante para mí. Siempre lo serás. Valentina lo observó por un momento como si evaluara la sinceridad en sus palabras. Finalmente, sonrió. Te creo. Se acercó y lo abrazó, un gesto pequeño pero lleno de significado. Alberto sintió por primera vez que estaba empezando a hacer lo que Valentina necesitaba, no por obligación, sino porque realmente quería estar allí para ella. La búsqueda de Cecilia aún no había terminado, pero el vínculo entre Alberto y Valentina era ahora más fuerte que nunca. Él sabía que pasara lo que pasara, ella nunca volvería a estar sola, y en el fondo, él tampoco.
Las semanas de investigación finalmente llevaron a una pista concreta. Daniela localizó a Cecilia en un pequeño pueblo del interior, lejos de las grandes ciudades y el bullicio urbano. Era un lugar tranquilo, donde las personas llevaban vidas sencillas y se conocían entre sí. Cecilia trabajaba en un asilo, cuidando a personas mayores con dedicación y cariño. Daniela presentó la información a Alberto y Valentina, quienes reaccionaron de maneras muy diferentes. ¿Está bien?, preguntó Valentina con los ojos llenos de esperanza. Está a salvo, respondió Daniela, pero parece que lleva una vida muy humilde. Valentina no dudó. Vamos por ella. El auto negro de Alberto cruzaba las calles tranquilas del pueblo. Valentina, sentada en el asiento trasero, sostenía con fuerza la foto de su madre, como si la imagen pudiera protegerla del torbellino de emociones que sentía. Alberto, al volante, permanecía en silencio, mientras Daniela pensaba en la mejor manera de abordar el encuentro. Llegaron al asilo por la tarde. Las voces suaves de los ancianos y el crujir de las sillas llenaban el aire. Una enfermera los guió hacia el patio, donde Cecilia estaba ayudando a una mujer mayor a regar unas plantas. Cuando Valentina la vio, su corazón se aceleró. «Es ella», susurró apenas audible. Cecilia no los notó de inmediato, estaba concentrada en lo que hacía, hasta que levantó la mirada y vio a Valentina de pie, junto a Alberto. Se congeló, dejando caer la regadera de sus manos. Por un momento, todo pareció detenerse. «Valentina», dijo Cecilia con la voz temblorosa. La niña corrió hacia ella con los brazos abiertos, mientras lágrimas rodaban por el rostro de ambas. El abrazo que compartieron fue fuerte y cargado de años de añoranza. Cecilia besaba el cabello de su hija, murmurando palabras entre disculpas y declaraciones de amor. «Te esperé tanto tiempo», dijo Valentina sollozando. «Nunca dejé de pensar en ti, mi pequeña», respondió Cecilia. Después del reencuentro inicial, los tres se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. Cecilia sostenía las manos de Valentina como si temiera perderla de nuevo. Alberto permaneció de pie, observando desde cierta distancia, dejando que el momento fuera de ellas. «¿Por qué me dejaste?», preguntó Valentina con la voz aún quebrada. «Prometiste que volverías». Cecilia cerró los ojos, respirando profundamente. «Lo hice para protegerte. Paulo era un hombre peligroso, me amenazó, decía que te lastimaría si no hacía lo que él quería. Pensé que dejándote en el refugio estarías más segura». Valentina miró a su madre, todavía herida. «Pudiste haber regresado, pudiste haber intentado buscarme». «Quise hacerlo todos los días, Valentina, pero tenía miedo de que él me encontrara y te lastimara». Las palabras de Cecilia eran sinceras, y aunque Valentina podía sentirlo, la herida no desaparecía de inmediato. Mientras Valentina caminaba por el jardín con Daniela, Cecilia y Alberto se quedaron a solas. Era un momento inevitable, lleno de tensión y palabras no dichas. «Me debes muchas explicaciones», comenzó Alberto cruzando los brazos. «¿Cómo escondes algo tan grande? ¿Cómo nunca me contaste sobre Valentina?» Cecilia suspiró, mirando al suelo. «Eras un hombre ocupado, Alberto, siempre distante, siempre priorizando el trabajo. Tenía miedo de que no quisieras saberlo. Nunca me diste la oportunidad de saberlo», replicó él con frustración en la voz. «No me enorgullezco de ello», admitió Cecilia, mirándolo a los ojos. «Pero en ese momento parecía lo correcto. Me convencí de que también te estaba protegiendo a ti». Hubo un largo silencio antes de que Alberto finalmente hablara. «Lo siento, por no haberlo notado antes, por haber estado tan ciego. Pero estoy aquí ahora, y quiero formar parte de esto». Cecilia asintió conmovida. «Estás aquí, y eso es lo que importa».
Cuando regresaron al banco, Cecilia se arrodilló frente a Valentina. «Sé que te lastimé, hija. No hay excusa para eso. Solo espero que algún día puedas perdonarme». Valentina miró a su madre, el dolor aún presente, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. «Me dejaste sola, pero lo hiciste porque me amabas. Creo que puedo entender eso ahora». Cecilia la abrazó de nuevo, lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, mi pequeña. Gracias por ser tan fuerte». Al final del día, la nueva familia estaba sentada en la mesa de un pequeño restaurante del pueblo, compartiendo una comida sencilla, pero significativa. Cecilia miraba a Valentina y Alberto, todavía tratando de creer que todo aquello era real. Valentina sonreía más ahora, como si una parte del peso que llevaba consigo se hubiera aligerado. Alberto, por su parte, sentía algo que no experimentaba desde hacía años, un sentido de pertenencia. Era solo el comienzo de su viaje como familia, pero todos sabían que juntos podían enfrentar lo que viniera. El pasado había dejado cicatrices, pero el reencuentro les ofrecía una oportunidad para empezar de nuevo, y estaban listos para aprovecharla con todo lo que tenían. El día siguiente al reencuentro parecía traer un aire diferente. Había una ligereza, una promesa de que el pasado, por más doloroso que hubiera sido, comenzaba a perder su peso. Por primera vez, Alberto, Cecilia y Valentina estaban juntos como una familia, aunque aún no supieran cómo llamarlo. El regreso a la ciudad marcó el inicio de un nuevo comienzo. Alberto decidió que Cecilia y Valentina se quedaran temporalmente en su casa, hasta que encontraran una solución más permanente. Cecilia, inicialmente reacia, aceptó al ver que Alberto estaba sinceramente comprometido con cambiar. Valentina se adaptó rápidamente. Para ella, cada gesto simple, como tener una habitación, una cama propia y la presencia de su madre y Alberto, era como un sueño hecho realidad. Sin embargo, aunque había felicidad, las marcas del pasado seguían presentes, y todos sabían que tomaría tiempo sanar las heridas. «La llevaré a la escuela», dijo Alberto a Cecilia una mañana, refiriéndose a Valentina. «Es hora de que empiece a tener la infancia que merece». Cecilia sonrió, emocionada. «Gracias por todo esto». «Aún queda mucho por hacer», respondió él, «pero es lo mínimo que puedo hacer». Poco a poco, Alberto empezó a asumir un rol activo como padre. Acompañaba a Valentina en sus primeras clases, la ayudaba con las tareas escolares e incluso se animaba a contarle historias antes de dormir. Cecilia, por su parte, comenzó a derribar sus barreras emocionales, permitiéndose confiar en Alberto y aceptar su apoyo. Mientras la nueva familia se fortalecía, Paulo enfrentaba las consecuencias de sus actos. Con las pruebas recopiladas por Daniela y las acciones legales en su contra, sus intentos de represalia quedaron completamente neutralizados. «Ya no será un problema», aseguró Daniela a Alberto. Cecilia, al escuchar esto, suspiró aliviada. Por primera vez en años, la sombra de Paulo ya no pesaba sobre su vida. Se permitió relajarse, sabiendo que Valentina finalmente estaba a salvo. Alberto, por su parte, decidió hacer cambios significativos en su vida. Delegó más responsabilidades en su empresa, dedicando más tiempo a Cecilia y Valentina. Los contratos y las reuniones, que antes parecían esenciales, ahora ocupaban un lugar secundario en su vida. «¿Qué te hizo cambiar tanto?», preguntó Cecilia una noche. «Valentina», respondió sin dudar. «Ella me mostró lo que realmente importa». Meses después, la nueva familia estaba reunida en el jardín de casa. Era una escena sencilla pero llena de significado. Alberto y Valentina armaban un rompecabezas juntos, mientras Cecilia cuidaba unas flores cercanas. Valentina miró a su madre y luego a Alberto. «Ahora somos una familia de verdad, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa.
Cecilia se detuvo por un momento, secando una lágrima que insistía en caer. Sí, mi amor, ahora lo somos. Alberto se levantó, acercándose a ambas y colocando las manos en los hombros de Valentina y Cecilia. Y esto es solo el comienzo. El futuro no era perfecto, pero estaba lleno de posibilidades. Alberto, antes un hombre frío y distante, ahora encontraba alegría en los momentos simples junto a su hija y Cecilia. Cecilia, por su parte, redescubría el valor de confiar y amar. Y Valentina, por primera vez, sentía la seguridad de pertenecer a una familia, algo con lo que siempre había soñado, pero nunca había tenido. La última escena era un reflejo de ese cambio. Bajo el atardecer, los tres reían juntos, sus voces llenando el aire con la promesa de días mejores. Al final, el amor, aunque llegue tarde, siempre tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Y esta nueva familia estaba decidida a construir un futuro lleno de esperanza, juntos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.